El huésped y otros relatos siniestros. Por Amparo Dávila, relato 11. Oscar, parte 2. Mónica sintió una gran ternura y mucho dolor por todos ellos. Y gusto también por haber regresado. Un ruido como de trastos que cae por el suelo hizo estremecer a Mónica. Los demás se miraron sin asombro. Ya debe de haber terminado de comer, dijo la madre levantándose de la mesa. Salió apresuradamente y desapareció por la puerta que conducía al sótano. A los cuantos minutos regresó trayendo una charola con pedazos de platos y vasos. Jadeaba un poco y su rostro tenía un leve color. Está muy nervioso, creo que es por... Y sus ojos se fijaron en Mónica. Deberías darle algo, papá. El padre terminó de comer rápidamente. Se limpió la boca con la servilleta, sirvió un poco de agua en un vaso y se dirigió al sótano. El hermano se levantó de la mesa, cogió unos libros y se marchó. Al día siguiente de su llegada, Mónica comenzó a hacer parte de los quehaceres de la casa que le correspondía, como antes de que se marchara para la capital. La misma rutina de siempre. A las 6:30 de la mañana se levantaba. La madre daba de comer a los pájaros y limpiaba las jaulas. Las dos hermanas ponían la mesa del comedor y preparaban el desayuno, y a las 8 se sentaban todos a la mesa. Pero antes se le llevaba el desayuno a Oscar, porque pasaba el día de muy mal humor si no era atendido primero. Y él, desde el sótano, tenía un gran conocimiento de los ruidos de la casa y de las horas. Sabía cuándo se levantaban, cuándo entraban a la cocina, cuándo salían. Todo. A las 8:30 se iba Carlos a la escuela y el padre un poco más tarde, a abrir la notaría. Entonces las tres mujeres limpiaban la casa cuidadosamente. Cristina se encargaba de arreglar la cocina y de lavar la loza. La madre sacudía la sala y el comedor. Y Mónica se dedicaba a las recámaras y el baño. Mientras la madre salía a hacer la compra para la comida, las muchachas barrían y trapeaban el patio y el zaguán. Después, cuando la mujer regresaba con el mandado, Cristina le ayudaba a preparar la comida y a arreglar la mesa. Y Mónica lavaba la ropa sucia. En aquella casa siempre había algo que hacer. Al terminar de comer, se levantaba la mesa y la cocina. Se remendaba y planchaba la ropa. Y solo después de la cena, cuando ya todo estaba recogido y acomodado, y el padre se ponía a estudiar en el violonchelo las piezas que le tocaban en la serenata de los domingos, y el hermano corregía los trabajos de sus alumnos, las tres mujeres hacían alguna labor de tejido o bordado. Desde el sótano, Oscar manejaba la vida de aquellas gentes. Así había sido siempre, así continuaría siendo. Comía primero que nadie y no permitía que nadie probara la comida antes que él. Lo sabía todo, lo veía todo. Movía la puerta de fierro del sótano con furia y gritaba cuando algo no le parecía. Por las noches le indicaba con ruidos y señales de protesta cuando ya quería que se acostara, y muchas veces también la hora de levantarse. Comía mucho, con voracidad y sin gusto, con las manos, grotescamente. A la menor cosa que le incomodaba, aventaba los platos con todo y comida. Se golpeaba contra las paredes y cernía la puerta. Raras veces permanecía silencioso. Siempre estaba monologando entre dientes palabras incomprensibles.
Cuando todos se habían retirado a sus habitaciones, Óscar salía del sótano. Sacaba entonces el agua del pozo y regaba las macetas cuidadosamente. Y si estaba enojado, las rompía estrellándolas contra el piso. Pero el día siguiente había que reponer todas las macetas rotas, pues él no soportaba que disminuyeran. Siempre tenía que haber el mismo número de macetas. Cuando terminaba de regar las macetas, entraba a la casa y subía la escalera que conducía a las habitaciones. Hacia la medianoche se escuchaba el crujir de la vieja madera de la escalera bajo el tremendo peso de Óscar. A veces abría la puerta de una de las recámaras y tan solo se asomaba. Volvía a cerrar la puerta y se regresaba al sótano. Pero otras veces entraba a los cuartos y se acercaba hasta las camas. Y allí se quedaba un rato, inmóvil, observando, y solo su brusca y fuerte respiración rompía el silencio de la noche. Nadie se movía entonces. Todos permanecían rígidos y paralizados ante su presencia, pues con Óscar nunca se sabía qué podía suceder. Después, en silencio, salía de la habitación, bajaba pesadamente la escalera y entraba al sótano a acostarse. En aquella casa nadie había dormido jamás tranquila ni normalmente. Su sueño era ligero, atento siempre al menor ruido, pero nadie se quejaba nunca, resignados ante lo irremediable. Aceptaban su cruel destino y lo padecían en silencio. En los días de luna llena, Óscar aullaba como un lobo todo el tiempo del plenilunio y negaba a comer. Podía decirse que la familia Román era una de las familias más acomodadas del pueblo. Tenía casa propia y grande, una notaría, un hijo maestro de escuela. Y sin embargo, apenas les alcanzaba el dinero que el padre y el hijo ganaban para solventar los gastos de aquella casa. Es decir, los muchos gastos que originaba Óscar. Con bastante frecuencia había que reponer 5, 10, muchas macetas, y ni qué decir de la loza. Continuamente se compraban platos, tazas, vasos y además la ropa que desgarraba y hacía jirones, camisas, pantalones, sábanas, colchas, cobertores. También destrozaba sillas y muebles y agregado a todo esto, las medicinas que constantemente se le administraban y que eran bastante caras. Contadas eran las visitas que se recibían en la casa del notario. Tan solo algunos familiares o amigos muy íntimos, cuyas voces Óscar conocía muy bien, los cuales iban muy de tiempo en tiempo a saludarlos y a tomar un chocolate mientras platicaban un rato a la caída de la tarde. Una persona desconocida nunca hubiera podido entrar en aquella casa. Óscar no lo hubiera soportado ni tolerado. Las mujeres solo salían a lo indispensable, al mandado, las varias compras, la misa de los domingos y alguna vez entre semana al rosario. Algún pésame o entierro, algo verdaderamente especial, pues estas cosas lo excitaban sobremanera. Él no admitía nada que rompiera o alterase el ritmo y la rutina de su vida y de sus hábitos. Cuando ellas salían, el padre o el hermano se quedaban en la casa porque Óscar temía la soledad hasta un punto